Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos los que habéis venido. Yo soy Pepe Monfort y comparezco un poco aquí como crítico literario y periodista con esta camiseta. Bueno, también, antes que nada, agradecer, por supuesto, a la LAIE y al CCB que nos alojen en esta mañana. Rafa, además, como tú sabes, yo me ocupo de la comunicación editorial y, vamos, una de mis tareas es organizar actos, ¿no? Entonces, poder ver que finalmente ya se pueden hacer cosas físicas y nos vemos las caras y tal, es maravilloso, porque llevamos un año, bueno, y además en fin, también vale la pena decir esto, ¿no? Que se ha tenido que cancelar este evento varias veces, y yo ya pensaba, dije, bueno, no sé si finalmente nos vamos a ver, podremos hablar, pero bueno, parece que sí, ¿no? Entonces, felizmente, pues aquí nos hallamos. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Vamos a hablar hoy de este libro de Rafa, que es su última novela, porque ya no queda tiempo. Nada, ¿te hago una pequeña introducción, te parece? Sí, sí. Supongo que más o menos ya todos conocéis a Rafa, pero bueno, creo que vale la pena hacer una semblanza biográfica. Rafa Cervera, a los 17 años, quería meterse en el mundo de la música para compartir su pasión, y entonces ahí creó el fanzine Estricnina. De ahí saltó al Ruta 66, de ahí fue saltando al País, la tele, la radio. Ha escrito para diferentes medios, entre ellos simplemente mencionar algunos: Rolling Stone, GQ, Primera Línea, ¿no? Entre otras. Y desde hace 5 años escribe para Valencia Plaza, y es un dato relevante porque tiene mucho que ver con este libro, que ahora le preguntaremos. Ha publicado libros sobre Nirvana, Sonic Youth, Lou Reed, también el libro Alaska y otras historias de la movida. Y en su faceta de novelista, que es la que más nos interesa hoy, ha publicado Lejos de todo, con Jekyll and Jill, que es la misma editorial que le publica Porque ya no queda tiempo, que fue su primera novela, se editó en 2017 y recibió el Premio de la Crítica Valenciana en 2018. Lejos de todo es una novela con un protagonista adolescente que se siente extraño y fuera de contexto. Está ambientada en el Saler en el verano del 77. Se trata de una novela de formación que tiene a David Bowie como faro de inspiración, y es una mezcla de fantasía y realidad, en la que, igual que sucederá en Porque ya no queda tiempo, que es la novela que presentaremos hoy, es central la importancia de la cultura y los mundos propios personales, que eso es algo que tiene mucho que ver con la personalidad de Rafa. Respecto de la novela que presentamos hoy, solo una mirada a vuelo de pájaro. Se publicó en junio del 2020, del año pasado. Estaba programada para publicarse un poquito antes, pero bueno, no es necesario decir lo que pasó en el mes de marzo. Y aquí sí que me voy a citar a mí mismo. Y esta novela es la historia de la supervivencia de una catástrofe interna, que también no le he preguntado a Rafa sobre lo que escribí sobre su novela, y también estaría bien que nos comentara si está de acuerdo o le parece que no. Te digo ya que sí. Vale, ok. Porque ya no queda tiempo es una novela que opera en 3 niveles, al nivel del yo y su relación con los otros, y así establece una dialéctica entre uno y el mundo que sirve para conformar la identidad. En segundo lugar, es una novela matérica de objetos, los objetos que atesoran nuestras memorias y nos hacen compañía, pero también de los espacios, en particular de las ciudades, las soñadas o las vividas, y también la idea de los hoteles versus el hogar. Pero también es muy importante la habitación propia o el cuarto de adolescente. Y por último, y es algo que por la naturaleza de la profesión de Rafa no puede evitar, es una suerte de teoría y práctica del ejercicio periodístico. En ella, sin embargo, hay muchos otros temas que intentaremos abordar durante este rato que vamos a compartir con vosotros, como pueden ser el amor, el descubrimiento del deseo, la tristeza, la vida como teatro, los fantasmas o el ruido interior de la soledad. En mi opinión, sin embargo, el tema central de Porque ya no queda tiempo es el refinamiento del yo, y que viene propiciado por la influencia de la música y en general de la cultura. En resumen, podríamos decir que Porque ya no queda tiempo no es una autobiografía, pero tiene trazas de autobiografía, que no son unas memorias, pero cuentan hechos ciertos y verídicos, y que no es una novela de ficción, pero tiene, como si lo fuera, voluntad de estilo y un esquema narrativo perfectamente delimitado. Así las cosas, que ya me he enrollado mucho, mi querido Rafa Cervera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, y dinos, pues, antes que nada, ¿qué es Porque no queda tiempo? Vale, lo primero, bueno, empiezo por ti, te doy las gracias por aquella crítica. No solo estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste, sino que además te agradezco muchísimo lo que escribiste, porque, bueno, quiero decir, ese tipo de cosas, además, cuando están tan bien escritas y son tan sinceras, pues siempre dan mucho gusto. Esto es un trabajo muy solitario.
Gracias a Damián Gallardo, una vez más, por haber insistido para que esto se pueda hacer. Salen siempre muchos libros, hay muchas novedades y hay muy poco espacio. El libro se llama Porque ya no queda tiempo, pero yo con mi editor bromeaba cuando salió al final y decíamos porque ya no queda sitio, porque las novedades salían y claro, esto es un libro pequeñito, de una editorial pequeña y si de repente te ves ahí como sepultado, ¿no? O sea que siempre, desde mi perspectiva de autor pequeño en una editorial de prestigio pequeña, se agradece el apoyo de los libreros que se acuerden de uno porque esto es muy efímero. Y por supuesto gracias al CCCB, el CCCB Debats por tenernos aquí a José y a mí. Y después de todo este rollo que he colocado, ya no me acuerdo de tu pregunta. ¿Qué es? Queríamos saber en tus propias palabras qué es la novela, porque ya no queda tiempo, ¿qué es en realidad? Vale, pues es un poco lo que tú ya has dicho. Es que lo has dicho tú muy bien. Es un libro de ficción que está inspirado en la realidad. No son unas memorias, no es un libro de artículos, no es un libro de cuentos. Es sobre todo, pues eso, como la invención literaria del yo, en este caso del yo mismo. Es el producto de querer contarme a mí mismo, no contar mi vida, que yo considero que no tiene ningún interés, sobre todo para mí, que ya la he vivido y ya sé lo que es, sino contar quién soy yo, o por lo menos intentar contarlo, eligiendo una serie de imágenes y de personajes y de momentos y de estampas que para mí son definitivos porque me ayudan a establecer una línea narrativa, me ayudan a establecer un argumento y son en algunos casos epifánicos y en otros casos pues bueno, me vienen muy bien para contar lo que yo quiero contar, toda esa trayectoria que, insisto, no es mi vida es mucho más compleja y aburrida que todo eso, pero el extracto que hago, como está supeditado a hacer literatura, pues entonces creo que conforma una buena pieza de ficción. Me acabo de dar cuenta, Rafa, de que yo me había dejado la barba para que fuéramos a la par y tú te has afeitado. Ya me afeitas. Y mira que no lo sabía, no ha sido por llevarte la contraria. Bueno, no pasa nada. Oye, yo quería preguntarte sobre el origen de la novela y sobre la construcción. Según tengo entendido, el germen es una especie de recopilación de los artículos que tú vas publicando en Valencia Plaza. Pero luego también hay un momento que tú refieres te he escuchado en algunas entrevistas y tal, que tiene que ver con la idea del título, con esa certeza como de que el tiempo se acaba, ¿no? Y que de ahí viene el título de Porque ya no queda tiempo y que es un poco el motor de lo que finalmente acabará siendo la novela. ¿De qué forma armonizas y cohesionas esas dos vertientes? La parte pública de las columnas, digamos, porque también hay esa parte dentro de la novela, y luego con la parte ficcional que proviene de tus memorias, y también de la estructura del texto y el porqué de la división en dos grandes partes, digamos. Vale, a ver, yo escribiendo esas columnas que tú comentas en Culturplaza, descubrí la potencia, digamos, de mi propia voz, la potencia del yo. Cuando eres periodista, normalmente no te dejan, no debes escribir en primera persona, tienes que ser objetivo, nunca subjetivo, salvo que, bueno, que el género periodístico al que te dediques lo exija, que no era mi caso, ¿no? Entonces, estoy acostumbrado siempre a tener que estar yo aparte, ¿no? Contar lo que veo, pero sin ser yo el protagonista, que es lo que toca. En este caso, al escribir estos artículos, como son en primera persona, pues descubrí bueno, que le podía sacar mucho partido a eso, y sobre todo descubrí el placer de poder hablar yo, contándolo yo, sino no contándolo, o sea, contándolo desde mi punto de vista e interfiriendo en la historia que estoy contando. Entonces, bueno, eso me llevó primero a considerar que igual era interesante hacer una recopilación con estos artículos y sacarlo como un libro, pero luego cuando me puse a recopilar los artículos dije, es que realmente tampoco tiene ningún interés recopilar unos artículos que están ya escritos, que están en internet y que, ¿para qué?
Es decir, que la gracia de ponerlo todo junto en un libro yo no se la veo. Y a medida que pensaba eso, lo iba rehaciendo todo y le iba dando una nueva forma a todo y se fue convirtiendo en lo que es ahora, ¿no? Entonces, a mí es algo que me pasa mucho. Cuando revisito las cosas que he hecho, las volvería a hacer otra vez. Y de hecho, no quiero revisitarlas porque acabo haciéndolas otra vez. Y al final acabo haciendo cosas que ya he hecho. Yo lo que quiero es empezar de cero. Por ejemplo, la novela que estoy escribiendo ahora, parto completamente de cero y estoy la mar de feliz porque no tengo que cambiar nada, salvo lo que acabo de escribir ahora, ¿no? Entonces, bueno, y me preguntabas también por qué las dos partes del libro, ¿no? Vale, las dos partes del libro, vale, no, hay tres, ¿no? Hay tres. ¿Te puedes creer que ya, como si lo hubiese escrito otra persona? No. Vale, sí, hay tres. Vale, ¿y por qué hay tres? Pues es una gran pregunta porque te puedes creer que ya no me acuerdo porque decidí, ya sé que queda poco serio, pero es que es así de poco en serio me tomo yo a mí mismo también. ¿Por qué hay tres? Pues mira, yo creo que la primera parte es como toda la parte iniciática del principio, como de una parte de mi vida como que me estaba cociendo yo. Luego está esa parte de hoteles, que es como una bisagra que me viene muy bien, como de cambio de ciudades, que paso de vivir en Valencia y me voy a vivir a Madrid y ya en los hoteles es donde conozco a muchas de las estrellas a las que admiro y allí las entrevisto. Y luego la tercera parte es, pues a partir de ahí, un poco hasta la llegada al presente, ¿no? Yo creo que la partición fue esa. Es que, claro, yo escribí esto y de repente, pues ha pasado lo que ya sabéis, una pandemia. Entonces es que la girada de acontecimientos es tan brutal que incluso la relación que yo tengo con lo que he hecho, con el esfuerzo que me costó y con la ilusión que lo hice y con la sinceridad que volqué en ello, es decir, o sea, es como que de repente ha alterado tanto la realidad que también ha alterado mi relación con lo que he hecho, ¿no? Entonces me estoy dando cuenta de que incluso lo veo con una lejanía que es como wow, ¿no? O sea, como si la novela llevase mascarilla también, la pobre. De hecho, tiene todo el sentido del mundo porque en realidad la novela está pensada como para hablar desde la muerte, ¿no? Y vamos a entrar un poco en este tema. Porque tú te permites, creas un epitafio al principio, que es una especie como de captatio benevolentae, un poco para el lector, ¿no? Como de, yo te hablo desde este punto, que es un punto de privilegio y que te permite también un determinado juego para que al narrador no se le cuestione, de alguna forma. Yo me gustaría leer simplemente el principio para que no lo haya escuchado, o no lo haya leído, perdón. Dice, epitafio, dice, redacto esto mientras estoy vivo para que lo leas ahora que he muerto. Si me ha llevado mi tiempo contar quién soy es porque he pasado más de media vida escribiendo sobre los demás, no olvides eso. Contar mi vida carece de todo interés para mí. Más que cualquier otra cosa, quiero intentar resumir quién soy. Esta es mi última voluntad y la única certeza de que se cumpla es dejar escrita esta fábula. Aquí la tienes, no soy yo contando a otros, esta vez soy yo hablando de la persona que nunca se explicó cómo lo está haciendo ahora. Entonces esto te permite, y además tiene que ver también con el hecho de cerrar si no una etapa de tu vida, sí al menos una serie de recuerdos. Y quería preguntarte sobre esto, sobre la literatura, digamos, como forma de clausurar las memorias y de fijarlas también. Sí, lo que tú dices, claro, la idea era esa. Si yo abro este libro como si fuese una carta que has dejado para que se lea cuando has fallecido, pues eso te da libertad para escribir lo que quieras, como quieras, a continuación, ¿no? Y como estoy hablando de mí, pues me daba mucha más libertad todavía, ¿no? Todo eso viene, y además es curioso porque volvemos al tema de la pandemia, ¿no? O sea, todo esto está pensado y está ideado y está escrito y el libro sale de fábrica justo cuando realmente hay una amenaza mundial que nos pone a todos en jaque, ¿no? Yo cuando escribo, por eso digo, ¿no? Que hay como han pasado cosas que crean como una distancia que yo no me esperaba, ¿no?
Pero claro, uno va cumpliendo años, yo voy a cumplir 58, y inevitablemente piensas en que te queda menos tiempo, en que has consumido ya más agua de tu vaso, o sea, ya hay más, ya te queda cada vez menos, ¿no? Aunque espero que me quede mucho, pero es inevitable pensar en eso. La gente alrededor pues se va haciendo mayor, hay gente que por desgracia pues fallece, y yo me empecé a pensar mucho en mi propia mortalidad, porque creo que también es algo en lo que conviene pensar, porque por ese tabú que hay en esta sociedad pensamos que nos queremos creer que somos eternos, y no lo somos, por suerte o por desgracia. Y a mí eso me obsesionaba mucho. Ahora ya no sé si me obsesiona o no, porque repito que con todo lo que está pasando ya he perdido un poco el hilo de cualquier tipo de lógica. Pero eso fue un poco el arranque, ¿no? Tú te explicas a ti mismo pensando que ya nadie te puede rebatir porque tú ya no estás en este mundo. Y de paso, también me parecía importante hacer eso, porque si uno está escribiendo sobre sí mismo, y ya de entrada está diciendo que está muerto cuando realmente tú no lo estás, pues ya también es un poco como que estás dándole carta de naturaleza a esa parte de ficción, ¿no? O sea, quiero decir que ya de entrada dices, bueno, lo que os estoy contando es verdad hasta cierto punto, porque os empiezo contando algo que no es real. Yo afortunadamente sigo aquí, pero bueno, si me autodefunciono para poder contar todo lo que viene a continuación, pues digamos que lo cuento mejor, ¿no? Es paradójico esto que dices, porque precisamente ahora, claro, yo la primera vez que leí la novela fue el año pasado, y de hecho era cuando la volví a leer, no caí en, por ejemplo, lo de las 3 partes. Es decir, para mí ya tenía 2 partes, ¿no? Y digo esto por una cosa, porque produce una extraña sensación la lectura, que es que a pesar de que se enuncia desde un tiempo concluido, desde una supuesta muerte, en realidad es muy orgánica, tiene una especie como de vigencia, porque tú tienes una cosa muy curiosa, que es que no eres contemporáneo, pero sí tienes mucho interés en el presente. Y es una especie de extraña paradoja. Se habla mucho también en el libro del don de crear que mata también. Creo que es una de las pocas cosas que no se suele mencionar cuando se habla de este libro. Y muy importante, y que te permite el tema de esta figura, digamos, o de esta licencia poética de estar muerto, que es el tema de la sinceridad. Que esto te permite mostrarte vulnerable y hablar de la fragilidad, no solo tuya, sino también de los artistas, digamos, que van apareciendo. Porque simplemente por poner, digamos, dos grandes... Y yo creo que también lo recordaba así como con dos grandes partes, porque es muy importante, digamos, tu vida personal y la vida, digamos, creada a través, digamos, de los artistas. Entonces quería preguntarte un poco cómo te manejaste, porque hay muchas personas que son de carne y hueso, reales, y que no están muertas, y que están aquí en este libro, ¿no? Que de alguna manera ya están muertas o inmortalizadas, que yo creo que es más bonito todavía. Quería preguntarte un poco cómo te manejaste con eso, porque bueno, hay toda una serie de declaraciones y en fin, y de perfiles de personas, pues bueno, que ya sabes que la gente cuando se lee sobre el papel, bueno, hay reacciones de todo tipo, ¿no? Sí, yo quería utilizar ese material que he ido recogiendo a lo largo de mi vida, de mi trabajo, que son las entrevistas. Yo he tenido la suerte de poder entrevistar a gente que para mí era muy importante, que ha sido fundamental, pues como Lou Reed, como David Bowie, por citar un par que salen recurrentemente en el libro. Entonces, como yo quería que de alguna manera, sobre todo Lou Reed, estuviese presente en la narración, una de las mejores formas que se me ocurría era sacar determinadas declaraciones y determinados momentos, extraerlos del baúl de los recuerdos, incrustarlos en la narración, ¿no? Entonces, por ejemplo, las declaraciones que aparecen de todos los entrevistados no son declaraciones porque no están cogidas porque sí, tienen que ver con lo que se está contando. Están hablando sobre el paso del tiempo, sobre la relación que tienen con la fama y con los seguidores, hablan de su infancia,
hablan del sexo, hablan de la muerte, hablan de todos los temas de los cuales yo quería hablar en el libro. Y el más fundamental de todos pues es Lou Reed, porque para mí fue un artista troncal, es decir, que yo todo lo que he descubierto prácticamente en esta vida a nivel cultural, o muchas de las cosas han venido a partir de que me gustaba mucho Lou Reed y de mi pasión por Lou Reed, a nivel literario, a nivel artístico, a nivel musical. Y tenía que estar como parte de esa, como una espina dorsal que va cruzando el libro. Bueno, yo lo descubro como adolescente, luego ya como periodista lo entrevisto en varias ocasiones. En una de ellas me felicita por una entrevista que fue un desastre, pero se apiadó de mí y me dio un abrazo y me dijo que había estado muy bien, y eso para mí ya cerraba como un ciclo. Y luego yo lo entrevisté otra vez más, que no aparece en el libro porque realmente no aportaba nada, no se me ocurrió que aportase nada esa ocasión a la narración. Y luego Lou Reed se muere, y eso para mí marca un antes y un después, porque por primera vez se muere un referente que para mí es muy importante, que es como una especie de miembro de una familia que no es tangible, pero que para mí es muy importante, y que por desgracia además se abre un periodo, porque luego después de Lou Reed se muere David Bowie y se empiezan a morir personajes que yo jamás me planteé que se pudiesen morir, y que te dejan, aunque parezca muy banal esto que voy a decir, pero te dejan un vacío muy grande, porque hay una parte de ti que se muere con ellos. Cuando Lou Reed se muere, hay una parte de mi adolescencia y de mi vida y de lo que yo soy que se muere. O sea, a mí me borran un asidero que tenía, me lo quitan. La parte buena es que me ha dado muchísimas cosas que siguen conmigo, y que sin ellas, por ejemplo, pues yo no podría haber escrito este libro ni nada de lo que he escrito, ¿no? Pero esto es así. Entonces, por eso están los artistas, por eso están sus declaraciones, porque los que están muy bien elegidos. De hecho, además, hay algunos que aparecen sin nombre, porque como yo detesto llenar las novelas con nombres propios, porque ya me recuerdan mucho a los artículos y a mi trabajo, pues entonces hay algunos que, como no me parece relevante poner quién lo está diciendo, sino sencillamente lo que está diciendo, pues no aparecen nombrados. Pues por ejemplo Madonna, que a mí me da igual, quiero decir, a nivel personal Madonna ni me quita ni me pone, pues bueno, cuento la experiencia de Madonna porque me interesa de una manera anecdótica ese momento absurdo que para mí fue estar con Madonna, pero no necesito nombrarla, de la misma manera que tampoco nombro a Mark Lanegan, que sí que me aporta más, pero que tampoco hace falta nombrarlo, ¿no? Antes de entrar en la dicotomía o en estos dos grandes bloques que tienen que ver con la familia biológica y lo que tú mencionas, que tú rescatas de una idea, Nacho Canuto, de la familia lógica, quiero mencionar una cosa sobre el tema de la muerte. Os vamos a proponer luego, antes de acabar, un juego, porque en realidad Rafa y yo ya hemos escrito todo lo que ha pasado hoy, jugando un poco con la idea de la novela, y luego al final os proponemos un juego. Y luego otra cosa, estamos haciendo otra especie de funeral también, porque estoy retransmitiendo a través de Periscope, estoy retransmitiendo a vosotros en realidad. Pero es maravilloso porque es que no se ha conectado nadie, entonces es como, o sea, me parece, es total, o sea, porque una cosa que debéis de saber es que Periscope, bueno, no se ha conectado a nadie porque nadie lo usa ya, porque en realidad el día 31, que es dentro de 3 días, o 4, no sé cuántos, deja de funcionar, o sea, se acaba. Es como va a ser como la última retransmisión de Periscope. Vamos a dejar aquí como constancia, digamos, y vosotros vais a ser los protagonistas de esto, básicamente, ¿no? Bueno, voy al tema de la familia biológica y la familia lógica. Es muy importante estas dos partes, digamos, de tu vida y de la vida del narrador, ¿no? Ahora, cuando estabas mencionando lo del vacío existencial que tiene que ver con la muerte de Lou Reed, también el narrador lo menciona respecto a su tío Rafa, ¿no? En un momento dice algo así como una pieza de mi ser se pierde entonces cuando se muere. El narrador de la novela nace en casa de sus tíos, en la que están instalados sus padres, y vive allí hasta los 3 años. Es muy importante la presencia de su tío Rafa en este momento, porque se establece una complejidad con él, y esto va a ser muy importante, digamos, durante toda la novela. Luego los padres se mudan ya solos. Tú recalcas que se van a uno de esos barrios sin atractivo y a un edificio sin carácter.
Y el tío Rafa muere cuando el protagonista tiene 10 años y con la llegada de la pubertad aparece la figura del abuelo, que es muy importante. Una de las cosas que quiero destacar de la figura del abuelo es el narrador dice en un momento: hay discos muy importantes en mi colección que fueron adquiridos en compañía de mi abuelo Juan. Entonces, luego es verdad que también están un poco las tías por ahí, pero quiero detenerme un segundo aquí antes de entrar en la madre y el padre, que son dos figuras importantes en esto, porque marca una cosa que estará durante toda la novela, y es la idea de la complicidad y de la intuición, y también de sentirse extraño y de encontrar como personas afines. Y ahí tanto el tío Rafa como el abuelo, por dos motivos diferentes, digamos que son una especie de asidero para un narrador que se siente como totalmente perdido, ¿no? Sí, así es. En la novela se destaca constantemente eso, ¿no? O sea, un poco es como desde el principio el protagonista tiene la sensación de que está en un mundo al cual no pertenece y constantemente está buscando referentes que le hagan sentirse que en realidad, bueno, pues sí que tiene un lugar en este mundo. Eso normalmente, digo yo, supongo pues que te viene dado con tu familia, ¿no? En mi caso, pues a lo mejor mi familia pues es una familia de estas disfuncionales que se dice ahora, y sin ánimo de reprocharle nada a nadie, pero bueno, que las cosas son como son. Mi padre viene de una familia muchísimo más disfuncional que la que luego haya podido fundar él, mi madre también. Entonces, bueno, quiere decir que estas cosas son así. Mis padres son producto de la posguerra y bastante hicieron con poder salir adelante y con poder sacarnos adelante a mi hermana y a mí y a ellos mismos, ¿no? Pero bueno, quiero decir, a veces se crean como campos de energía extraños. Yo tampoco he sido nunca el hijo que a lo mejor unos padres esperaban tener, y nací ya con mi propio universo colocado. Mi tío Rafa me lo activó, y cuando mi tío Rafa se murió, pues entonces yo me quedé ya completamente suspendido en el espacio, perdido, y me tuve que inventar, tuve que sacar mis propios referentes para seguir adelante y para poder sentir de nuevo que pertenecía a un mundo dentro de este mundo, ¿no? Entonces ese es un poco el recorrido, y por eso me apasiona tanto todo lo que voy contando en el libro, el descubrimiento de los héroes, de los ídolos, de los músicos, de los artistas. Me aferro a ellos con tanta fuerza porque para mí eran una tabla de salvación. A mí, evidentemente, yo no estaba en peligro de muerte, ni corría peligro de ningún tipo, pero a nivel existencial y a nivel anímico, espiritual, pues yo necesitaba tener algo que me sirviese para identificarme como individuo, porque yo en el colegio era mal estudiante, era cero deportista. Bueno, lo único que se me daba bien era un poco la literatura y el inglés, y claro, eso cuando tienes 14 o 15 años y en la España de finales de los años 70, pues no es fácil de llevar, ¿no? Entonces, bueno, pero al final, pues conseguí lo que yo quería, conseguí hacerme mi hueco, conseguí instaurar mi propia personalidad y hacerla valer, y bueno, la mejor prueba de ello es este libro, ¿no? Hay una presencia importantísima del padre y de la madre en esta novela, no solo porque abren y cierren, porque de hecho el mozalbete este con las gafas de sol en plan ya apuntando maneras es Rafa, está su madre ahí, pero luego es la foto del padre la que y Rafa por supuesto también, ¿no? Que es un poco la que cierra, ¿no? Entonces están un poco de guardianes del texto, ¿no? Pero sin embargo es llamativo cómo se produce una especie de desencuentro, ¿no? Entre el narrador y los padres. Sobre la madre en algún momento dices
Desde un principio le resultó un hijo un tanto extraño desde un principio le resulté un hijo un tanto extraño y nunca terminó de entenderme del todo. Vivimos en dimensiones distintas. Esto lo dice sobre la madre. Y luego sobre el padre dice, bueno, simplemente mencionar algunos detalles que me parecen destacables. Dices en algún momento, los dos somos narradores. Mi padre tiene madera estrella de rock and roll, que es verdad, si la foto, la pinta la tenía, lleva unos zapatos preciosos que ya para mí los quisiera, o sea, maravillosos. Pero luego hay una cosa que es un... bueno, dice una frase que es maravillosa, dice, un dandy atormentado por la pobreza. Tu padre se llama... Bueno, el padre del narrador se llama Ramón. Y en un momento el narrador, y esto es lo que te quería preguntar, dice, seguramente Ramón, o sea, el padre del narrador, se pregunta por ese amor que no ha recibido, porque es verdad que tuvo una relación difícil con su propio padre, y dice, yo posiblemente busque instintivamente el afecto que él no sabe bien cómo darme. Y tú dices, dos niños borrosos. Esa idea de la infancia es muy importante, la idea de la infancia y la idea del amor, no tanto la idea de la falta del amor, sino de la falta del no saber, digamos, cómo transmitirlo, ¿no? Es una cierta incomunicación. Eso es. Y esto es muy importante porque se produce en la novela una ausencia flagrante de figuras tutelares. Incluso hay un momento en el que el amigo Leivas funge como hermano mayor, ¿no? Sí. Y entonces hay constantemente una búsqueda, digamos, de esas figuras. Cuéntanos un poco sobre esto, Rafa. Sí, bueno, esa es la cuestión, ¿no? Cuando las cosas no funcionan como sería de esperar que funcionasen, porque bueno, pues eso, quiero decir, mis padres estaban preparados hasta cierto punto para ser padres y para llevar la vida que podían intentar aspirar a llevar, pero tampoco estaban preparados para tener un hijo como yo. Y no es que yo fuese nada del otro mundo, pero yo soy consciente de que desde pequeño yo ya era un ser especial, y eso se potenció siendo yo muy pequeño, y luego cuando ya luego no había remedio para cambiarlo, y yo estoy muy contento de que haya sido así, ¿no? Porque realmente lo que yo iba a ser y lo que yo era eso, ¿no? No iba a ser ni un buen estudiante, ni un buen futbolista, ni un buen gimnasta, ni iba a ir a clases de religión, ni tomé la comunión convencido de que qué bien, qué suerte he tenido, de que Dios me acoja en su seno y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, era lo que tenía, como dice la letra de una canción de los Pet Shop Boys, me convertí en la criatura que estaba destinado a ser, ¿no? Y en medio de todo eso están mis padres, que claro, pues cuando eres joven y todo eso, pues todas estas cosas no se ven así. Todas estas cosas son un conflicto y te afectan y les afectan a ellos, pero ahora desde la madurez y ellos en su vejez, pues este libro también tiene esa intención un poco curativa, ¿no? De que es un poco como decir, bueno, está todo bien, si al final la vida es así. Y lo importante es que al final todos nos queremos y no hay muchas más vueltas que darle, ¿no? O sea, es decir, que yo he llegado hasta aquí, estoy muy contento de haber llegado hasta aquí, estoy muy contento de haber hecho esto, estoy muy orgulloso de mis padres, que lo podían haber hecho mejor o peor, pues sí o no, no lo sé, pero lo que han hecho está bien hecho y ya está. Nunca se me ocurriría hacer un ajuste de cuentas, y este libro es todo lo contrario. Este libro es una manera de decir que está todo correcto y que, bueno, quiero decir, por eso es una cosa literaria, ¿no? Por eso no son unas memorias. Si fuesen unas memorias, pues a lo mejor hubiese sido más mi subjetividad hubiese ido dirigida de otra manera. Y yo lo que quería era entenderles a ellos, hacerlos entendibles, hacer como hace Richard Ford con el libro de sus padres, de su padre y de su madre, explicarlos desde mi mirada y darles también esa trascendencia que de dos personas que son como el resto de los mortales, ¿no? Pero colocarlos en esa especie de Olimpo en el que uno coloca a las personas cuando escribe sobre ellas, ¿no? Cuando hace ficción sobre ellas. Esa era la intención, lo mismo que con el resto de personajes, digamos, vivos, reales, que aparecen en el libro, ¿no?
Ahora mencionabas la idea, que, rescatando la letra de la canción de Pet Shop Boys, pero que está presente en toda la novela, y es la de acabar siendo lo que uno está predestinado a ser, pero al mismo tiempo también está la idea contraria, es decir, escaparse de lo que uno está predestinado a también a ser, ¿no? Y aquí entra un poco lo que, rescatando el juego de Nacho Canut, es la familia lógica o la familia que un poco uno elige, ¿no? Tú dices que es muy importante el momento en el que llega la música a tu vida, que tiene que ser como el momento adecuado, y que también de alguna manera el rock and roll ha marcado tu forma de narrar. En algún punto de la novela se habla de la diferencia entre el azar y la suerte. Y digo todo esto porque quiero preguntarte sobre tu idea de la intuición, que no hemos acabado de desarrollar antes, de saber elegir las personas adecuadas y de cómo todo ello, digamos, sirve para conformar la personalidad. Antes se lo he preguntado sobre el tío y el abuelo, que tiene que ver con algo no elegido, pero luego está con lo elegido. Tú siempre dices que tienes como una especie de intuición como para detectar cuáles son las personas guays, ¿no? Digamos. Sí, las personas guays, los escritores guays, o sea, para leer, quiero decir, los discos, sí, o sea, a mí la intuición realmente ha sido el motor de mi vida. Yo, de hecho, además, yo no me considero un escritor intelectual, yo soy un escritor intuitivo. Yo funciono por intuición y a golpe de sentimiento, y luego lo intento racionalizar, lo paso por el cerebro, pero yo funciono sobre todo de una manera visceral e intuitiva, y a mí la intuición no me falla. Y si yo no le hago caso a mi intuición, ya tengo demostrado que meto la pata. O sea que mi intuición sabe mucho más de mí que casi nadie, porque es la que me guía. Siempre hay excepciones, evidentemente, y entonces eso te lleva a por ejemplo, pues aparte de elegir decir ese cantante con esas gafas y ese pelo me va a gustar seguro, ¿no? Y entonces es Lou Reed y se convierte en el artista de tu vida. Que me podía haber pasado con otros, pero me pasó con Lou Reed, y de hecho probé con otros, probé con Eric Clapton y me gustaba mucho, pero no tenía nada más que decir, me tocaba muy bien la guitarra y ya está, pero Lou Reed era todo un mundo. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Y con los amigos igual, yo he ido eligiendo a mis amigos a lo largo de mi vida, lo sigo haciendo, me sigue funcionando muy bien la intuición. Rara vez me equivoco y bueno, quiero decir, y para mí los amigos son como esa familia lógica, ¿no? que es en contraprestación a la biológica, que es la que te toca. Bueno, pues yo tengo una familia hecha de muchas familias, de amigos muy diferentes, que para mí son fundamentales y que son un sustento fundamental en mi vida, porque son en los que me he apoyado de una manera a lo mejor más, ¿cómo diría?, más lógico. O sea, quiero decir que tu familia te puede entender o no, te entiende hasta donde te entiende o no, porque son tu familia. Entonces siempre te ven de una manera rara, pero tus amigos te ven, yo creo, más o menos como eres, y pueden ver cosas que por el hecho de que no hay lazos biológicos, pues no pasa nada, te aceptan como eres y no tienen que descodificar nada, ¿no? Y eso para mí siempre ha sido muy importante. Entonces, mis amigos, en muchos casos además han sido más mayores que yo, porque me interesaba mucho, necesitaba mucho esa visión, como diría yo, ¿no?, jerárquica, y sí, y eso creo que está también muy presente en la novela. Esto que estás diciendo ahora de un poco de la jerarquía, en el fondo es una tutela. Es curioso, y rescatando la idea de las figuras tutelares en lo que tiene que ver con la familia, es muy curioso que hayas escogido para tu narrativa dos figuras como son Lou Reed y David Bowie. Ninguno de los dos que se caracterizan por su perfección, es decir, su genialidad no radica ahí, su genialidad radica más bien en la pasión y en otro tipo de cuestiones. Hablando sobre esto, yo creo que se puede establecer un paralelismo entre la idea de la familia biológica y la lógica y lo que tiene que ver con la idea de la profesionalidad y la profesionalización.
y el amateurismo, que también está muy presente, solo que aquí se produce una especie de inversión de los afectos. Y me explico lo que quiero decir. Los afectos familiares serían, por decirlo de alguna forma, más protocolarios o institucionalizados, mientras que los que se refieren a la actividad profesional, pero que también tienen que ver con esas figuras que uno va escogiendo y por supuesto con los amigos, son más de naturaleza apasionada. Tú mismo has dicho muchas veces, y aquí ya centrándolo en la idea de la crítica musical y del crítico que escribe sobre música, que lo único que tiene, la única obligación que tiene, digamos, es transmitir su pasión. Y esta novela también es una novela muy apasionada y que habla mucho de eso. Quería comentaros un poco. Sí, bueno, la pasión, a ver, yo hago lo que hago por una cuestión de pasión. Es decir, yo soy periodista, pero yo no he estudiado periodismo. Vamos, mis estudios son los básicos, todo lo que he aprendido lo he aprendido yo por mi cuenta, practicando y haciendo lo que yo quería hacer. Es decir, se suponía que yo tenía que estar en el colegio estudiando el logaritmo neperiano, que me daba absolutamente igual, y lo que hacía era leerme revistas extranjeras de música y pensar que estaría haciendo los Ramones en aquel mismo instante en el que yo tenía que estar en clase pues haciendo un examen que me iban a suspender seguro. Entonces, eso, es decir, que podía haber sido el camino hacia a despeñarse por un abismo, pues fue mi salvación. Quiero decir que una vez más es la intuición la que te lleva, no sin mucho esfuerzo, sacrificio y sufrimiento, porque claro, cuando tú dices yo no quiero hacer esto, que es lo que se supone que tienes que hacer, y te lanzas y te empeñas en hacer otra cosa que en ese momento no está nada normalizada, porque en el año 82 escribir sobre música, pues ya me dirás tú qué futuro tenía, qué presente tenía eso, ninguno. Hacer un fanzine, pues ahora es muy bonito hacer un fanzine, pero en aquella época también lo era, pero bueno, quiero decir, tus padres te miraban aterrorizado diciendo, este chico no va nada bien encaminado, ¿no? Bueno, todo eso es una cuestión de intuición, de pasión, de tener muy claro lo que no eres sobre todo y llegar y empujarte a ti mismo, llevarte hasta el punto en el cual al final descubres quién puedes llegar a ser y quién eres. Yo he tenido mucha suerte porque así como que reconozco que me ha costado encontrar mi propia voz, porque para mí yo ya, digamos, florezco como cuando soy escritor, que es cuando me doy cuenta de que todo lo demás ha sido como una especie de prácticas para llegar a ser escritor. Pero he tenido mucha suerte porque mientras estaba haciendo esas prácticas para llegar a ser lo que yo en el fondo quería ser, que pensaba que no servía para eso, he tenido la suerte de conocer a mis artistas favoritos, aprender un oficio, aprenderlo a pie de calle, haciendo entrevistas a un montón de gente, escribiendo para grandes medios, aprendiendo muchísimo de muchísima gente, viajando, haciendo televisión, haciendo radio. Entonces ha sido un proceso maravilloso, apasionante. He tenido mucha suerte de poder hacerlo, y al final, después de todo ese trayecto, pues llega un momento en que al fin las cosas cuadran y resulta que además de todo puedo escribir ficción, que es lo que yo necesitaba, e incluso no sabía cuánto lo necesitaba, y entonces, bueno, pues dices, ya está, no es final de trayecto, pero desde luego comienza una nueva etapa en la que yo ya me veo como lo que yo realmente quería hacer. A mí me gusta mucho hablar sobre los demás y escribir sobre los demás y entrevistarlos y hacer reportajes y todo esto. Pero me gustaba más antes, cuando era jovencito y tenía más fuerza y tenía más ímpetu y el mundo era diferente y tenía más mérito lo que yo hacía. Ahora ya no tiene mérito porque lo puede hacer cualquiera. Ahora yo lo que quiero hacer es esto, o sea, lo otro lo tengo que hacer porque es mi trabajo y lo hago encantado, pero a mí lo que ahora me apasiona es escribir ficción. Esa es mi aspiración ahora mismo. Lo otro, pues como además se me están muriendo todos los artistas que me gustan, pues ya tampoco me queda mucho. Bueno, me queda Patti Smith, pobrecita, espero que dure, bueno, a ver si consigo conocerla. De lo que estás mencionando, es que es verdad que hay un punto de giro en tu carrera que tiene que ver con lo que escribes en Valencia Plaza, porque de alguna forma consigues encontrar una voz que te permite
seguir hablando de música, pero al mismo tiempo también estás ficcionalizando tu vida. Estás haciendo una especie como de diario a la carrera o de literatura en marcha, ¿no? Quería preguntarte sobre el tema de las entrevistas. Tú reflexionas mucho durante el libro sobre el tema de las entrevistas. Hay una cosa que a mí me gusta mucho que tú dices, es que en realidad todas las entrevistas ya están hechas. O sea, y es verdad, yo que hago entrevistas también, tú ya sabes un poco por dónde va a ir la cosa. Quería preguntarte sobre esto, porque yo creo que la has abandonado ya, digamos, el tema de las entrevistas, y ya te centras más en escribir de música, pero un poco desde otra. ¿Todavía sigues haciendo alguna entrevista ya? Sí, pero bueno, esto no es tanto una cuestión de que yo haya elegido, ahora como tengo 2 novelas, ya no voy a hacer entrevistas. No, esto es parte de la hecatombe. Y decir que llega marzo de 2020 y de repente en menos de 15 días ves como prácticamente todos los trabajos que tienes, o sea, van cayendo como las fichas de dominó, ¿no? Algunos luego se mantienen, otros no. Y bueno, pues ahora mismo escribir y hacer entrevistas, si antes hacía muchísimo de ese tipo de trabajo y ahora hago muy poco, pero sobre todo tiene más que ver con esto, tiene más que ver con que, bueno, pues el desastre en el que vivimos pues ha afectado a mi trabajo y hay una parte buena, que es que eso me ha empujado a intentar desarrollar otras facetas, que no tenga que pasar por hacer entrevistas ni escribir, no hacer tantas entrevistas ni escribir tantos artículos, que también me viene muy bien, porque ya que estamos, yo de otra manera, en otras circunstancias no hubiese hecho selección, pero ya que estamos, dices, bueno, pues en vez de empeñarme en hacer entrevistas y en escribir artículos que ya no tengo prácticamente dónde sacarlos, pues entonces voy a intentar hacer otras cosas con las cuales me pueda seguir ganando la vida de alguna manera, y en eso estoy. ¿Echo de menos hacer entrevistas? Depende a quién. O sea, a mí, hoy por hoy, a mí hacer una entrevista, si es alguien que me interesa mucho, pues la hago encantado, pero es que ya tampoco tengo... Es decir, he llegado a un punto de saturación que tiene que ver con la edad, con las circunstancias, con la ilusión, con todo, que dices, es que ya no sé qué preguntar, ya no sé qué preguntarles. Creo que una cosa, y por eso te quería preguntar, bueno, aparte del tema de las entrevistas son muy prácticas, que son horribles, porque no te revelan nada, pero es una de tus características de estilo, y que está aquí también, es la idea del detalle. Es decir, cuando aparecen los burris, no sé, los diferentes músicos que van apareciendo, en realidad comparecen de alguna forma como para mostrar detalles que luego a ti te sirven para digamos, ibanar una narración. Quizá a lo mejor la dificultad ahora mismo es que eso ya no sea posible, primero por una cuestión pandémica, pero luego también por el tipo de músicos, digamos, ¿no? que hay, que son mucho más profesionalizados, no sé si decirlo así. Es que sí, ha cambiado todo mucho, y ya antes de la pandemia, la forma de hacer las entrevistas, incluso cómo se plantea la promoción de los músicos, la manera en que a ti te puede interesar un artista nuevo no es la misma manera en la que te interesaba un artista hace 15 años o 10 años. Entonces, eso hace que yo aborde mi trabajo de otra manera, y también me doy cuenta de que ellos abordan el suyo de otra manera. Entonces, a veces, entre las circunstancias en las que se hacen esas entrevistas, las pocas ganas que pueden tener ellos de hablar y de que tú ya no te crees nada, se crea como una especie de tormenta perfecta, en la cual dices, es que realmente, pues si no lo entrevisto o no la entrevisto, mejor, ¿no? Mira, yo el otro día tuve que entrevistar a Chris Frantz, el batería de los Talking Heads, que ha sacado unas memorias, y como para mí los Talking Heads son una banda muy importante y me gustan muchísimo, pues le hice la entrevista encantado, pero yo le hice la entrevista, sobre todo lo que le quería decir es, mira, Chris, hay una canción que a partir del minuto no sé qué, no sé cuántos, eso es una locura, y eso es una locura que yo os estaré agradecido toda la vida por haberla hecho, porque llevo 40 y pico años escuchándola y sigo sintiendo lo mismo.
Y si alguna vez podría coger y decir, ¿queréis saber quién soy yo? Escuchad esta canción a partir del minuto 2:48. Y ya está. Y cuando tú le puedes decir eso a alguien, que yo no sé, el otro fliparía en colores, diría, este está loco. Cuando tú le puedes decir eso a alguien, pues a mí me gusta mucho. Quiero decir, a él seguramente se lo han dicho 45 millones de veces y le dará igual. Pero a mí me parece un gran placer. Importante para poder decirlo. Sí. Y seguramente es lo más importante que pasa en la entrevista, porque él te contesta lo que le va a contestar a todo el mundo y tú inevitablemente le acabas preguntando lo que le tienes que preguntar, que es lo que le va a preguntar a todo el mundo, porque claro, tienes 20 minutos, hay que hablar sobre una cosa muy concreta y es imposible ser original. Aquí en la novela hay esa digamos, esto lo cumple una canción de Donna Summer, que aquí está muy vinculada, digamos, al descubrimiento del deseo, el ardor sexual y tal. Y lo que decías un poco tiene que ver bastante con la figura del fan, que no aparece del todo por aquí, pero bueno, es ese apasionamiento del amateur, de alguna forma. Hay algo que no se menciona nunca cuando la gente habla contigo o habla de tus libros, que es el tema de la poesía, y que aquí surge de la música. Y en particular de la figura de Jaime Gil de Viedma, que tú sí que hablas de Jaime Gil de Viedma, pero nunca te preguntan sobre esto. Y aquí lo centralizo en la idea de que solo vale la pena escribir de uno mismo y del paso del tiempo, que tiene que ver con eso, con las memorias de esta canción. Para mí ha sido importantísimo y te lo tengo que contar, ¿no? Te quería preguntar sobre tu concepción y tu relación con la poesía y bueno, y vinculado también sobre todo a este libro, porque en algún momento recuerdo que aparece de Vilariño, bueno, hay diferentes como poetas mencionados, ¿no? Sí. Entonces quería preguntarte por esto. Sí, a ver, por lo que decías de lo de la poesía, que te lo agradezco mucho que lo menciones, hay una persona que sí que hay un escritor al cual yo respeto mucho, bueno, además es amigo, pero aún así lo sigo viendo como el gran escritor que es Agustín Fernández Mayo, que Agustín siempre, él es el que me ha hecho a mí que yo tenga fe en mi capacidad poética. Mi capacidad poética, que a mí, yo me sorprendo a mí mismo hablando de esto, porque yo poeta. Bueno, claro, mi capacidad poética viene dada por una cuestión, y es que yo tengo incorporadas una serie de canciones durante muchísimos años que a mí eso me facilitan que yo tenga una musicalidad a la hora de escribir. Y luego hay una serie de figuras líricas, poéticas, que vienen de las letras de Lou Reed, de Patti Smith, de Nick Cave y tal, que todo eso digamos, ya forma parte de mi ADN, y a mí eso me facilita, me sale de una manera natural querer hacer algo así. Pero claro, luego está la poesía estrictamente literaria, que mi relación con ella viene también un poco explicada en el libro. Por ejemplo, a nosotros, mi padre nos leía poemas de Miguel Hernández, que mi padre no ha tenido estudios, pero sí que es un hombre con mucha sensibilidad, y un día descubrió a Miguel Hernández, se compró un libro de poesía y nos leía poemas de Miguel Hernández, ¿no? No te acuerdas, pero también dices que tu padre quería ser poeta, de hecho. Mi padre quería ser poeta y tiene poemas escritos. De hecho, hay un versito que está reproducido en el libro, ¿no? Mi padre quería ser poeta y sigue queriendo ser poeta. El otro día le recomendé un libro de Francisco Umbral y le leí un trocito y me dijo, sí, me lo voy a comprar porque yo quiero hacer eso también. Quiero decir, bueno, pues eso se ve que nos viene de familia, ¿no? Yo también a veces quiero ser un poco Paco Umbral, ya ves tú, ¿no? Pero bueno, entonces luego están los descubrimientos ya poéticos propios, pues Gil de Viedma, que me parece insuperable, y de Vilariño me gusta mucho por ese pesimismo, esa manera de extraer belleza de una visión completamente pesimista del mundo, que es la que yo tengo, y esto lo tenía ya antes de la pandemia. O sea, es decir, yo soy fatalista, pero creo que dentro de ese fatalismo, pues uno siempre, incluso ese fatalismo alberga pozos de belleza de los cuales uno puede extraer cosas, ¿no? Y bueno, también creo que en el libro está presente la poesía de Delmore Schwartz, Delmore Schwartz, el poeta y novelista
que fue profesor de escritura literaria de Lou Reed. Y hay más menciones, menciones poéticas seguro, pero ahora no. Bueno, no son poetas, pero sí que es verdad que también mencionan muchos escritores. Mencionas en algún momento a Chiver, a Onetti, a Cortázar, que yo recuerde. Sí. Sí. Y yo también quería preguntarte, bueno, primero quería hacer una observación y luego preguntarte sobre esto. Porque parece como que no se te relaciona nunca con... Es verdad que es difícil, digamos, el salto de la crítica musical a la ficción se suele hacer sin trapecio y se te dan unas hostias bastante importantes, por decirlo finamente. Pero si tuviera como que, y no digo que se parezcan, pero sí que creo que tienen algunos puntos de, por lo menos de familiaridad, es con la obra de Vicente Valero, que hace una cosa memorialística, es escritor y es poeta también de Palma de Mallorca, y con un libro, la obra en general de Carlos Pardo, pero en particular el viaje a pie de Johann Sebastián. Porque por la idea de la construcción del estilo y la construcción de uno mismo. Como que tenemos que ir acabando, y no quiero dejarte de preguntar una cosa. Te hago una pregunta sobre el tema de las ciudades y luego, ahora vamos a hacer un jueguecillo. Claro, porque si no estamos aquí los dos cascando y aquí la gente tendréis que participar, ¿no? Qué aburrimiento. Entonces nada, te hago una pregunta que creo que es muy importante en las ciudades, damos luego paso a las preguntas del público. Lo que haremos será el juego antes de que empiecen las preguntas, porque así, ¿no? Para que todo se distienda, y si no queréis preguntar nada, pues te lo puedo preguntar aquí hasta mañana. El tema de las ciudades es súper importante. Yo creo que hay cuatro ciudades, además de ese espacio mítico que es el Saler, que no quiero entrar ahí todavía. De un lado tenemos la ciudad deseada, que podría ser Nueva York, está la ciudad vivida, que es Madrid, la ciudad sufrida, que es Valencia, y la ciudad soñada, que es Barcelona. En un momento del libro escribes, de hecho, todo lo que importa sucede en Barcelona, y es cojonudo que finalmente estemos aquí presentando esto, ¿no? Porque de hecho está sucediendo ahora mismo, ¿no? Te quería, sobre todo, ya que no nos queda demasiado tiempo, quería preguntarte sobre tu relación particular con Barcelona, ya que estamos aquí, pero también por la aparición de tu amigo Xavi, que es una presencia muy importante en la novela, aparece hacia el final de la novela y que tiene que ver con algo que tú dices mucho de la renovación de los amigos, en el sentido de que como un huerto, digamos, que se tiene como que estar... Sí, como que hay que renovar correcto, el parque de amigos. Que digamos no es como dejar a la gente fuera, pero sí hay que como... Y que de hecho también tiene mucho que ver en la escritura de este libro, quiero decir, es un apoyo fundamental para ti, ¿no? A la hora de también creer, digamos, en tus capacidades poéticas, etcétera. Sí. Barcelona es una ciudad que yo cuando era adolescente soñaba con ella, porque todo lo que importaba pasaba aquí. Las revistas de música que yo leía se hacían en Barcelona, los grupos iban a tocar a Barcelona, los grupos más modernos y más enrollados iban, los B52, todo esto venían aquí a Barcelona, y yo decía que Barcelona tiene que ser, soñaba con Barcelona, para mí era como, además la veía muy conectada con Nueva York, que era una ciudad que a mí me apasionaba y a la que por supuesto no conocía, pero luego me fui a vivir a Madrid y estuve viviendo en Madrid 13 años y tal, y entonces al final he acabado descubriendo Barcelona, quiero decir que he acabado siendo fiel a ese enamoramiento que yo tenía en mis inicios con Barcelona. He descubierto la ciudad al fin, lo que pasa es que claro, la ciudad que yo soñaba ha cambiado muchísimo, pero a mí me sigue pareciendo un sitio apasionante y único, y todo eso tiene mucho que ver con la presencia de la amistad, porque uno de los motores que a mí me lleva a conocer y a visitar más Barcelona es hacer unos amigos estupendos, que además están aquí hoy con nosotros, Xavi, que tú lo mencionabas, y Nedi, su mujer, que son estupendos amigos y son un gran apoyo siempre, y además son dos personas que son muy pesadas en el mejor de los sentidos, porque insisten y me han insistido mucho en que yo no debía tirar la toalla
y debía seguir escribiendo y todavía siguen en ello porque yo a veces me cabreo mucho y digo qué asco escribir, esto no sirve de nada, te quita tiempo, no da dinero, es un dolor de cabeza, qué manera de sufrir y tal, pero luego ellos me ponen en mi sitio y me dicen no, tienes que seguir haciendo esto y tienen razón. Entonces, bueno, Xavi, Nevi, Lluís y Cristina, que también están aquí con nosotros. Incluso suceden también cosas maravillosas, como que, por ejemplo, pues amigas de Valencia, como Begoña, que también está aquí, de repente pues aparecen en Barcelona, ¿no? Entonces se va creando como una especie de conjunción planetaria hecha de amistades que hace que la ciudad, que ya de por sí tiene un brillo único, pues ahora tenga un brillo muy especial para mí,